Buenas tardes. Hoy hay más mujeres que hombres. Y bueno, estábamos viendo en nuestra serie Una familia en el orden de Dios. Estábamos hablando al esposo y veíamos el esposo que ama y vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante para nosotros en nuestra familia, en nuestro matrimonio. ¿Usted recuerda cuál era el énfasis que pone la palabra de Dios, especialmente para el hombre y para la mujer, es decir, para la esposa y para el esposo? ¿Recuerda? Para la esposa le hablaba, o especialmente le habla en exhortación la Biblia, de lo que es la sumisión. Podríamos entender porque ahí es lo que en muchos casos cuesta más trabajo. Y bueno, para el esposo lo que hablaba, ¿recuerda qué era? ¿Cuál es el mandamiento que le da? Bueno, ama a tu esposa, a tu mujer. Y hablábamos de qué amor se trataba este. Hablábamos del amor ágape, del amor de Dios, y tenía una particularidad, que era un amor era un amor sacrificial. ¿Sí recordamos? Mire, vamos a volverlo a buscar y a leer Efesios 5:25. Efesios 5:25. ¿Está ahí? Es muy específico, ¿verdad? Este texto. No hay para dónde moverse. No hay otra forma de interpretarlo. No hay que buscar el contexto de nada. Es muy claro. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Le digo, no necesita buscar contexto histórico, ni el griego, ni el hebreo, el arameo, o el que usted quiera. No necesita ir con un intérprete profesional de la escritura. No, es muy claro el texto. Y de por sí, bueno, entendemos, la Biblia es clara, pero a veces es demasiado cuando quiere hablar algo fundamental que debería de existir en el matrimonio, por ejemplo, aquí hablando. Pero nosotros ya estamos un poco más entendidos en algunas cosas y sabemos que tanto hombres como mujeres, bueno, nuestra antigua naturaleza ya no es esa, ¿verdad? De pecado, pero que seguimos aún luchando ciertas cosas hasta que sea la perfección, hasta que venga Cristo y seamos plenamente perfeccionados y santificados. Y por eso vienen estas exhortaciones, es decir, ahí es cuando uno debe de entender en estos textos, Dios está hablando algo específico a mi vida, en lo que yo en algún momento puedo yo dejar de hacer o no hacerlo correctamente, o que empiece a tambalear mi vida. Por eso a los hombres les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y nos deja la regla, la forma. No es como tú creas que debes amarla, dice cómo debe de ser, dice: así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y hablábamos de este amor agapao, ágape, que es el amor incondicional.
es el amor que se sacrifica. ¿Sí recordamos? Es muy claro, dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vamos a una conclusión. Un esposo en el orden de Dios amará a su esposa así como el Señor lo hace con su iglesia. Un esposo en el orden de Dios amará a su esposa así como el Señor lo hace con su iglesia. También recordamos otra situación a la que llegábamos, habla del amor que desecha el egoísmo y el orgullo y que se sacrifica por el otro. Amor que rinde nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Y todo lo que uno piensa y dice que merece, ¿no? Porque eso es algo muy común dentro de los problemas, que no dejamos el egoísmo ni el orgullo y decimos, yo creo que me merezco ciertas cosas y hasta que no obtenga esas cosas que yo creo merecerme, es que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Es un pensamiento en muchos matrimonios, ¿no? Yo me merezco ser tratado de esta forma, o las mujeres de la misma forma, ser tratadas así, recibir esto, atenderme de esta forma. Hasta que yo no reciba esas cosas, pues no voy a hacer lo que me corresponde y lo que por derecho es tuyo. ¿Por qué por derecho? Porque tú te comprometiste, hombres, aquí específicamente hablando, y también mujeres, tú te comprometiste delante de Dios a entregar completa y totalmente tu vida a la persona con la que te casaste. Entonces a esa persona tú le debes. Le dices, no, yo te voy a dar lo que, aún ya entendiendo aquí, sí, ok, sí, lo que Dios dice que yo tengo que darte hasta que tú me des. ¿En dónde hay sacrificio en eso? A ver, le hago una pregunta. ¿Usted daría la vida de uno de sus hijos por salvar a una persona? ¿Qué dicen? Pues Dios lo hizo por amor. Y no solo por una persona, ¿verdad? Bueno, ok, dice, bueno, es que me puso un estándar muy alto. Le voy a poner uno que usted ha hecho para que vea que puede hacerlo. ¿Qué sucede cuando sus hijos que estaban bebecitos, los tenía que cuidar de madrugada cuando estaban enfermos y la mantenían o lo mantenían despierto toda la noche para cuidarlo? Aun cuando al siguiente día se tenía que levantar y hacer sus labores cotidianas, pero por amor, ¿qué hacía usted? Se olvidaba de sí mismo, de sí misma, y se sacrificaba, ¿por qué? Por amor, ¿sí o no? ¿Esperaba una recompensa de su hijo? Que su hijo, mañana te despiertas y en la mañana haces toda, ¿verdad que no era? O sea, no es posible eso. Un reconocimiento de alguien no era que por amor, y era que es su deber, ¿sí o no? Entonces, ¿podemos o no dar este amor sacrificial? Pero el problema es que no es de que no podamos, y mucho menos ya en Dios, ¿verdad? Que ya tenemos el amor de Dios, sino muchas veces, ¿qué es lo que sucede? No queremos hacerlo. ¿Por qué? Por el egoísmo, por el orgullo, o por cualquier otra cosa que le esté estorbando para hacer lo que Dios pide que haga. Algo bien importante que hablábamos la semana pasada, porque le daba un ejemplo, ¿no? Que a veces llegan así los matrimonios, los esposos, aún a la iglesia, dicen, es que yo ya no siento nada, es que yo ya no siento amor. Y hablábamos de que el amor de Dios
no nos demanda un simple impulso de emociones, ¿verdad? De sí, ¿qué siento en este momento? Sino el amor de Dios nos habla de compromiso, nos habla de lo que hacemos, de decisión que tomamos. Es decir, nosotros decidimos amar o debemos decidir amar a nuestra esposa. ¿Sí? No puede o no debería de influenciar en esto las circunstancias externas que estén, ¿no? Por ejemplo, hay algo que andan diciendo por ahí o que se ha dicho por mucho tiempo, ¿no? En estos impulsos emocionales que tenemos, sucede esto en muchos hogares, ¿no? Cuando hay dinero, hay amor, ¿no? En la casa. El esposo anda contento, abraza a su esposa porque anda todo bien, pero cuando los billetes se van gastando, quedan pocos, se acaba la emoción y ese supuesto amor pues se acabó ahí. Ese no es el amor que Dios nos está mandando, porque así es como vive el mundo, ¿no? A las plenas emociones y eso nos lleva a ser egoístas, porque tú me tienes que hacer sentir esas emociones para yo poder darlo. Por eso es muy claro Dios, ¿no? Es un mandamiento, dice, ama, no sé, no, esto no es de que sientas, no sientas, esto es de la decisión y de cómo estás viviendo con tu esposa. Un esposo en el orden de Dios ama a su esposa con un amor sin reservas, sin egoísmo. Un esposo en el orden de Dios ama a su esposa con un amor sin reservas, sin egoísmo, con un amor sacrificado como el que Cristo tiene por su iglesia, hasta dar su vida. Y esa clase de amor es la que Dios demanda de los esposos, de los hombres, hacia sus esposas. Sin reservas, sin egoísmo, sacrificial, como Cristo lo tiene por su iglesia, que aún es dar la vida propia. Y que se ve reflejado en todo aspecto, ¿no? Porque podemos ser muy egoístas, podemos ser en todo aspecto egoístas, en lo económico, ¿no? Normalmente en las familias el que trae más recursos es el hombre, ¿no? Y a veces dicen, no, pues es que yo soy el que trabaja. Yo lo he escuchado, a veces más ha habido personas que vienen a la iglesia, no sé si son cristianas por lo que dicen, pero que vienen a la iglesia y te dicen, pero es que yo nunca veo nada por mí, me dicen algunos, ¿no? Pastor, es que el hombre, es que yo nunca veo por mí. Yo todo a mis hijos, a mi esposa, hasta el perro antes que yo, ¿no? ¿No cree que ya a mí ya me han dicho, ¿no cree que ya es momento de que yo empiece a ver un poco por mí? ¿Y qué dice un esposo que entiende esto, no? Yo creo que más de un esposo verdaderamente cristiano dice, no, o sea, aún me quede yo con que mi ropa se esté ya agujerando, lo que sea, pero que tenga mi esposa, mis hijos, mi familia. Y aún llega el momento que eso trae contentamiento, porque tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. Hoy podemos llegar a otro punto, ¿no? Yo soy el que tal vez conoce más de Dios, de la Biblia y todo, y en lugar de yo llevar a mi esposa y a mis hijos a ese supuesto mismo entendimiento que yo tengo, lo utilizo para decir, hey, tú no sabes nada. Yo soy el espiritual aquí, yo soy el que sabe de Dios, de la Biblia, y lo utilizas en egoísmo, utilizas la palabra de Dios no para bendecir, sino para exaltarte por encima de otros. Y aquí hablando específicamente dentro de la familia. Mire, cuando un esposo cristiano
ama a su esposa de la manera descrita, es decir, de una forma abnegada, ¿qué cree que suceda tanto con Dios como con la esposa? ¿Cómo será más fácil para la esposa someterse en lo que Dios le llama a ella, en lo que respecta a lo que usted puede aportar hacia la vida de ella? ¿Mostrando este amor o no mostrándolo? Pues mostrándolo. Digo, aquí estamos hablando de cosas generales, ¿no? Porque hay algunos casos que lo que le molesta a veces a la esposa es que el esposo siga las cosas de Dios. Pero en términos generales, cuando los problemas no están tan graves, pues bueno, la esposa le va a ser más sencillo someterse con alegría. ¿Por qué? Porque su esposo la está amando de la manera como Dios le ha mandado. Es decir, no está siendo estorbo para ella. Es algo bien importante, lo hemos hablado. Dios nos da encomiendas, ¿no? Nos da un propósito dentro del matrimonio, hombres y mujeres. Y lo peor que puede hacer la otra persona es ser el tropiezo para el esposo, para la esposa, de cumplir el propósito que Dios le ha mandado. Eso es lo peor que pudiera estar sucediendo, ¿no? Ser tropiezo, ¿no? Imagínese un esposo que no lleva a su familia hacia la plenitud en Cristo, sino que la está siempre jalando y llevando hacia la carne, hacia el mundo, hacia las cosas de los hombres. Aún llega un momento que aunque la esposa quiera, tal vez hasta que los hijos quieran, pues la influencia a veces es tan fuerte que los otros terminan por decir no, ya no. O sea, un error que puede cometer el esposo es decir, oye, es que te tienes que someter porque aquí dice, ¿no? Que te tienes que someter. Eso es un grave error. ¿Cómo te dice la Biblia que tú hagas? Ámala. Aunque por momentos creas en tu egoísmo, porque eso es en tu egoísmo, que no se lo merece. Ahora, ¿con qué propósito amó Cristo a su iglesia? Efesios 5:26. Efesios 5:26. Dice ahí, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entendemos aquí, Dios decidió amar a una novia que no merecía ser amada. ¿O usted cree que Dios nos amó porque lo merecíamos? De hecho, hemos estado aprendiendo un poco de eso el domingo, ¿no? La salvación que tenemos es porque la merecíamos o por la gracia de Dios, por el amor que está fuera del entendimiento del hombre. Entonces entendemos aquí, Dios decidió amar a una novia que no merecía ser amada. Vamos a ponerlo así, a una novia que no era tan bella. ¿Por qué? Porque era una iglesia con muchos defectos. La iglesia, muchos defectos. Sin embargo, Él decidió amarla. Cristo decidió amar Cristo decidió amar a su esposa de tal y como estaba. Y Él mismo aquí vemos que decidió, dice también, limpiarla y santificarla. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí hay palabras importantes. La palabra santificarla significa hacer santo, purificar, consagrar. Significa poner aparte para Dios. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con nosotros? Nos apartó del mundo para ser de Él. ¿Sí o no?
¿En qué sentido nos apartó? En la influencia, ¿verdad? No que no tengamos que juntarnos con personas que no son cristianas, sino del sistema, de la influencia que hay en el mundo. De eso el Señor nos apartó para Él. Es decir, ya no estamos en el mundo, en el aspecto del pecado, entendiendo desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, Jesús en algún momento orillará a su novia a mancharse, a hacer algo indebido, a algo que contradiga su palabra. Él nos sacó, ¿no? Nosotros somos su novia en ese aspecto, ¿no? Él nos sacó de esa manera de vivir. Aquí lo triste y lo penoso es saber de esposos que inducen a sus esposas a ver aún hasta cosas que no. Por ejemplo, ver películas basura para poder tener una mejor intimidad con ella. Es del que estoy hablando, ¿no? Un esposo en el orden de Dios que ama a su esposa lo demuestra santificándola también. Es decir, cuidando que su vida se aparte de todo aquello que no agrada a Dios. Un esposo en el orden de Dios que ama a su esposa lo demuestra también santificándola, es decir, cuidando que su vida se aparte de todo aquello que no agrada a Dios. Y si lo vemos, el esposo también cumple la función de padre y es lo mismo, ¿no? Debemos nosotros como las cabezas de los hogares de apartar a la familia de las cosas malas. Nosotros como cabezas de la familia debemos de apartar a nuestras familias de las cosas que no son rectas delante de Dios. No debemos de ser los principales que influencien hacia las cosas equivocadas. O sea, esas historias que tú traes, no, es que yo me puse la primer borrachera con mi papá y no estuvo re bien, todas esas cosas, pues bueno, ya no van. ¿Sí me entiende? Y eso ya fue en otra, ya pasó. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo creo que hay polvo aquí o algo porque no venía así. Sí, esto es algo bien importante. No podemos nosotros como esposos inducir a nuestras esposas a cosas que no agradan a Dios en ningún aspecto de la vida. Al contrario, debemos de inducir ¿a qué? Hacia Dios. Dice, habiéndola purificado, aquí es limpiar. Usted puede ver una historia, no la vamos a buscar ahorita por tiempo, en Esther, capítulo 2. Ella llevó un proceso de preparación de un año para ser embellecida y presentada al rey Asuero. ¿Sí? Digo, vamos a tomarlo desde una perspectiva más espiritual, ¿no? Hacer
limpiar, de hacer limpio, de purificar. Es decir, la limpieza no es algo superficial, ¿verdad? Lo que nos importa a nosotros o donde debemos de dar el mayor énfasis, ¿no? Sino dice aquí que nos lavó y nos limpió. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo vamos a nosotros a purificar en este aspecto que nos está hablando? Y Cristo amó a la iglesia y la santificó y la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo vamos a santificar a nuestra esposa en este aspecto? ¿Cómo? Le voy a decir algunas cosas que no están mal, para que tampoco no lo tome. Pero a veces nada más le damos énfasis a ese tipo de cosas. Llevándola al cine a ver Los Vengadores. Por eso le digo, ¿está mal? No. Llevándola ¿a dónde? ¿A cenar? ¿Eso está mal también? No, ¿verdad? O nada más, hermana, saque todas sus cosas, ¿dónde quiere ir? Eso es bueno, no es malo, pero si nada más dedicamos esa parte, está faltando algo muy importante. Dice, para santificarla, para purificarla por medio del lavamiento ¿de qué? De la palabra de Dios. Mire Juan 15:3. Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que dice ahí, ¿qué? Que os he hablado. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿A quién les estaba hablando? O sea, Jesús nada más los llevaba de viaje en viaje para que conocieran el mundo, se la pasaran padre, fueran a cenar, a conocer nuevos pueblos, nuevas personas. ¿O qué hacía con ellos en la gran mayoría del tiempo? ¿Les hablaba qué? El mensaje de Dios. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, es decir, debe de haber, y no es algo espontáneo, sino es algo continuo, ¿no? Momentos en que escudriñen la palabra juntos y que el hombre ministre a su esposa con la palabra. Pero si el hombre, no estamos hablando aquí que tienes que ser un erudito de la palabra, pero si el hombre no es un maestro de la palabra, ¿cómo le va a enseñar? Es una responsabilidad, ¿no? Ser un maestro de la palabra, no es tener ya un grado muy alto, sino meditar de día y de noche en ella y que Dios constantemente esté hablando primeramente. Aquí hablando de esto específicamente, ¿no? Porque la mujer también tiene que buscar. Pero al final de cuentas Dios puso como cabeza, como sacerdote al varón, y él tiene que ministrar a su familia y aquí primeramente a su esposa las palabras, no de él, ni sus sabidurías, ni sus pensamientos, ni sus experiencias, ni sus conocimientos, sino la palabra de Dios a la vida de su esposa, para que ella pueda ser ¿qué? Santificada, purificada. Y va una de la mano, ¿sí se da cuenta? Si están ustedes considerando constantemente la palabra de Dios, ¿van a poder hacer cosas que no son correctas? Pues no, va a ser mucho más difícil.
Pero si no consideran en su vida la palabra de Dios, si no saben lo que Dios habla, lo que a Dios le agrada, pues tan fácil pueden decir, pues esto no creo que esté mal, lo estamos haciendo entre nosotros, nadie nos está viendo. O sea, no estamos nosotros para agradar a los hombres, estamos nosotros para agradar a quién, a Dios. Eso es amar a su esposa también. Dice verso 27, Efesios 5, 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo logra esto nuestro Señor? ¿Hay de vez en cuando? ¿Hay cada que se acuerda, cada que no llega tan cansado el Señor de recorrer tal vez los confines del universo? ¿Cómo es el cuidado de Cristo, de Dios a nuestras vidas? Constante, diario, todos los días. Todos los días el Señor se preocupa y se ocupa para su esposa. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Es un claro ejemplo de cómo es esto en todo momento. Por eso nuestro matrimonio debe de ser con propósito, porque si no, pues ahí andamos. Como esposos, cada día debemos de tener la misma preocupación por la salud espiritual de nuestra esposa, santificándola y purificándola a través de la palabra, para que se vea una esposa hermosa para Dios. Un ejemplo, pero este es con las mujeres, porque por los hombres no creo que aplique. ¿Recuerda su boda, hermana? ¿Cuánto tiempo le llevó a arreglarse? ¿5 minutos? Y preparar todo, así fue rápido. O sea, aquí andan unos novios que se van a casar y ya desde ahorita llevan bastante tiempo ahí viendo y digo, no sé, pero mi esposa me comenta, ¿no? Que ya fue el vestido y no sé qué, y digo, qué bonito, ¿no? Pero se le dedica tiempo, ¿sí o no? No es rápido. ¿Por qué? Porque es algo especial. ¿Y por qué las cosas importan más? En algún momento sucede algo que se dice, bueno, vamos a orar. No, ay, no, ya rápido, ya. Estoy cansado, estoy cansada. Oye, es que viene la esposa, ¿no? Porque a mí que me ha pasado 2 o 3 veces que tiene dudas y por momentos estoy a punto, no, espérame ahorita porque estoy, no, y yo dije, no, pero es que primero tiene que ser ella. Tengo una duda de la palabra, ¿no? No, a ver, ¿qué? Ay, por favor, pues ¿qué no conoce a Dios o qué? Y todo ese tipo de cosas, no puede ser. Nosotros como esposos debemos amar a nuestra esposa plena y totalmente. Tenemos una labor, una encomienda de parte de Dios para edificar la vida de nuestra esposa. En lugar de quejarse de cómo es su esposa, debe de trabajar con ella en su vida espiritual.
Claro, no estamos diciendo que toda la responsabilidad de santificar y de purificar recaiga en nosotros, ¿verdad? Eso es evidente, pero lo que nos toca a nosotros lo debemos de cumplir. Aquí nuevamente, ¿cómo hemos dirigido nuestra familia a los varones? Nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿cómo los hemos dirigido? ¿En nuestro entendimiento o nos hemos tomado firmemente de la verdad de Dios y la hemos puesto por encima aún de nuestra sabiduría, de la sabiduría de los hombres, de nuestras fortalezas? Decimos, sí, yo creo que es así, pero si Dios habla de esta forma, yo sé que lo de Dios es 1000 veces mejor que lo mío. Y mejor lo cumplo. ¿Por qué? Porque es entre esta parte también, ¿no? Estamos sembrando. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué vamos a cegar en el futuro? ¿Estamos sembrando amor, el amor de Dios? ¿O cualquier otra cosa? Son cosas tal vez que pudieran, le digo, no son difíciles de entender. ¿O son difíciles de entender lo que hemos hablado hoy? ¿No? Pero sí no son a veces muy difíciles de hacer. Ahí está la situación, ¿verdad? Pero recuerde, hermano, no estamos solos, tenemos a Dios, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, pero el punto fundamental es esto: hay cosas que Dios nos demanda hacer. Y es para allá, para hoy, no para que ya, déjame ver ya para cuándo lo empiezo a hacer. A ver, ya, sí, ya medio lo voy entendiendo. No, o sea, es ya. No importa que no lo hayas hecho, no importa que no hayas no estés cumpliendo. Es el momento cuando Dios te habla y te está exhortando. Es decir, si Dios te está hablando, te está exhortando, tú bien lo sabes, ese es el momento de empezarlo a hacer. Como primeramente partiendo de un arrepentimiento genuino, reconociendo tu condición, que no lo estás haciendo, pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a tu esposa y confiando en Él y pidiéndole ayuda al Señor. Que para muchos es como imposible, para muchos hombres pedir ayuda es como algo imposible, ¿no? Y eso es muchas veces lo que Dios quiere primeramente de nosotros. Reconoce que no eres tan bueno como tú crees que eres. Y cuando lo reconocemos es cuando verdaderamente empezamos a dejar que Dios tome el control de las cosas. Te damos gracias, Señor. Tu palabra viene a nuestras vidas y te agradecemos por ello, mi Dios. Pedimos que tú guardes nuestras familias, Señor, y nosotros verdaderamente las encomendamos a ti. Las encomendamos a ti, que encomendamos a nuestras familias. Te ponemos en el centro de nuestra vida, de nuestras familias. Que tú seas verdaderamente el que gobierne y que no sea nadie más sino tú. Que gobiernes nuestras casas, cada aspecto, Señor. Que tú nos limpies, nos purifiques, nos santifiques. Hoy te agradecemos porque tenemos tu verdad, Señor, revelada a nuestras mentes, a nuestros corazones. Tu luz, Señor, nos ha resplandecido y te agradecemos por ello, porque antes estábamos viviendo en tinieblas y seguramente llevaríamos a nuestra familia a la perdición. Pero hoy te tenemos a ti, tenemos la vida, la verdad, la justicia, la paz. Y queremos que eso reine en cada uno de nuestros hogares.
Por eso nos sometemos a ti. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes, nos des sabiduría, entendimiento, inteligencia para hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.